licenciado Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FESI. Él nos contesta desde el exilio. Licenciado Sandoval, estamos conversando con el licenciado Sandoval, estamos conversando acerca de la conferencia de prensa de ayer convocada por el Ministerio Público, en la que la FESI pidió, solicitó retirarle la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo por un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal, según lo que argumentaron. Licenciado Sandoval, según el análisis que usted hace legal, pero ahora hay que meterse un poco al lado político por lo que hemos estado conversando. Según usted, ¿qué persigue el Ministerio Público y la FESI con este caso? Lo que se denunció todo el año anterior, que existía un golpe de Estado en marcha, instrumentalizando al Ministerio Público para ello. Han intentado golpear al gobierno con el caso de que le denominaron corrupción semilla, intentaron golpear también al gobierno con el caso de la Universidad de San Carlos, donde todo el deterioro físico que ha sufrido la Universidad de San Carlos resulta que indirectamente le corresponde al gobierno actual, y este es un nuevo caso donde ni originalidad tuvieron para el nombre, porque el mecanismo de corrupción denominamos nosotros a un caso en otro ministerio hace algunos años, pero la pretensión es de naturaleza eminentemente política, porque si hacemos una suma de la cantidad de calificativos utilizados para golpear al gobierno, en realidad esto es espantoso y escandaloso. Tal como lo indiqué en mi primera intervención, lo que hicieron aquí es agarrar retazos de todos lados para tratar de presentar un caso que en condiciones normales, en un país donde existiera Estado de Derecho, la Corte Suprema de Justicia debería de rechazar in limine el planteamiento. De la misma manera usted puede ver el matiz político que tomó el caso. Ya hicieron una inferencia de que entonces Almagro tenía el interés Almagro, me refiero al secretario general de la OEA, de pronunciarse sobre lo que estaba ocurriendo el año pasado con el proceso electoral en Guatemala, porque resulta que un abogado guatemalteco fue nombrado para coordinar una comisión jurídica de la OEA. O sea, hasta él, imagínense cómo un fiscal de una inferencia totalmente disparatada que él tenga va a hacer una afirmación de esa naturaleza en una conferencia de prensa en contra del presidente de la República. Entonces, por cualquier esquina de la que usted vea el planteamiento de este caso, es un absurdo completo para golpear al gobierno. Hablando de eso que usted acaba de mencionar, ¿cómo ve usted el hecho de que se haya incluido el nombre del ex canciller Gabriel Orellana, a quien vinculan en el Ministerio Público con una empresa de las que se les ha pagado en este mecanismo, que es la base del caso que están presentando o presentaron ayer en la FESI? ¿Cómo ve eso? ¿Cómo lo analiza? Totalmente fuera de toda lógica de investigación imparcial y objetiva, porque en todo caso tendrían que ver si esa empresa a la que él representa, o no sé si en qué calidad actuó en una empresa o en una sociedad, la adjudicó el gobierno de Bernardo Arévalo y como consecuencia él pudo haber obtenido algún puesto, algo que no existe, ni siquiera eso pueden explicar, solo se trata de poner nombre. ¿Recuerda usted en el caso de José Rubén Zamora Marroquín, donde esa fiscal impresentable Cintia Monterroso mencionó el nombre de algunos periodistas guatemaltecos solo porque sí, solo porque tenían una consultoría con una sociedad que apareció? ¿Y cuál era el propósito? Golpear el nombre de esas personas. Entonces es lo que nuevamente replica acá el Ministerio Público. Entonces yo creo que la ciudadanía guatemalteca debemos de auditar, de cuestionar todo eso que están haciendo, porque en realidad ya destruyeron la institución, pero quieren destruir toda la institucionalidad del Estado. Licenciado Sandoval, ya que mencionó el caso de José Rubén Zamora, la grabación esa en la que usted habla con él, ¿cómo la explica usted? ¿La de? La grabación esta que presenta el Ministerio Público en ese caso, en el caso del periodista José Rubén Zamora, en la que usted platica con él, ¿cómo la explica usted? Un audio ilegal, un tercero que no participa en una conversación, un periodista me está hablando, así como yo le contesto a usted, le contesto a cualquier periodista guatemalteco, responde una comunicación y fue grabada y fue presentada, y de hecho el Tribunal de Sentencia advirtió que lo que estaba haciendo el Ministerio Público era un montaje, por ese motivo inclusive fue absuelta la excompañera de la Fiscalía. Vea usted de que yo respeto a José Rubén Zamora, y la verdad lo respeto,
Pero aquí lo que vemos es que, al contrario de esto, ayer lo que omitieron mencionar fue Alejandro Yamatei y Miguel Martín. Evadieron las preguntas, que valga este espacio para reconocer a una periodista joven, Giovanna Garcón, quien insistentemente cuestionó al respecto que a quienes más iba a alcanzar la investigación y se fueron por la tangente. La periodista Giovanna Garcón planteó esas preguntas y yo se lo pregunto a usted ahora. ¿Se entiende cómo entender que la FESI no tenga ningún caso de la administración anterior? ¿Esto usted cómo lo ve? Protección. La protección yo la viví desde el año 2018 cuando llegó Consuelo Porras, y especialmente en el año 2020 en plena pandemia, donde existía un caso de corrupción en el marco de la pandemia en el área de salud de Sololá, y Consuelo Porras nos quitó el caso, un caso que tenía suficiente sustento, lo remitió a otra fiscalía para desaparecerlo. Lo mismo hizo en el caso donde habíamos advertido un tráfico de influencias de Alejandro Yamatei para el cambio de la presidencia de la Junta Directiva del ICS, y lo que hizo la fiscal fue intentar sancionarme. Lo mismo ocurrió con el tema de la alfombra, lo mismo ocurrió con el tema de José Luis Benito. Lo que ha hecho es proteger a Alejandro Yamatei. Nos queda muy poco tiempo, licenciado Sandoval. ¿Tiene sentido, es aceptable que el fiscal Curruchiche diga eso lo tienen otras fiscalías, yo no estoy enterado? Imagínense, pues si lo tuvieran otras fiscalías, por lo menos se hubiera enterado, porque sabía que iba a atender a la prensa guatemalteca, pero un fiscal, el Ministerio Público es único e indivisible. Entonces él, si fuera un verdadero fiscal, porque lo que está haciendo es todo un actor político, él se hubiera cerciorado de eso. Es más, estaban jefes de él, los secretarios del Ministerio Público, y tampoco pudieron responder esas interrogantes, porque le puedo confirmar que esa investigación no existe, y si existiera alguna denuncia ya hubiera sido archivada. Licenciado Sandoval.